Esta sesión la hemos titulado Conceptos de Ingeniería y su relación con SolidWorks Simulation. Lo que buscamos para esta sesión, equipo, bueno, es nuestra segunda lección de este panorama general de lecciones que vamos a estar desarrollando. ¿Qué buscamos con esta sesión? Bueno, queremos platicarles acerca de los distintos tipos de esfuerzos mecánicos que están presentes comúnmente cuando tenemos diseños, equipos que están sometidos a cargas externas, cuáles son comúnmente los esfuerzos mecánicos que se presentan. También queremos hablar de manera general de dónde vienen estos esfuerzos y qué es lo que provocan en los materiales. Vamos a relacionar estos temas fundamentales, analíticos de mecánica de materiales y su relación que tiene con el software, con el análisis por elementos finitos. Vamos a hacer al final, en la etapa final de esta sesión, un ejemplo en el cual vamos a ir relacionando estos conceptos teóricos con el software y cómo a través de las distintas herramientas que tenemos disponibles con SolidWorks Simulation, cómo podemos ir conociendo, explorando con detenimiento nuestros diseños para saber cómo es esta distribución de esfuerzos y cómo es el comportamiento del material para las condiciones de trabajo que se están presentando. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Pasemos a nuestro primer tema, tipos de esfuerzos mecánicos y su interpretación. Ok. En la primera sesión, como panorama general, platicamos acerca de los esfuerzos. Hablábamos que los esfuerzos son la respuesta que tiene el material bajo la aplicación de cargas externas. Estas cargas externas pueden ser o son las fuerzas de trabajo a las que está sometida nuestro diseño. Por ejemplo, si estamos diseñando una banda transportadora de material, bueno, tal vez el peso del material que estamos transportando van a ser cargas externas. O si estamos diseñando una estructura para soportar algún tipo de elemento, el peso de ese elemento van a ser las cargas externas. O un tanque a presión, la presión interna a la cual se va a someter son esas cargas externas. Distintos tipos de cargas provocan distintos tipos de esfuerzos. Es la respuesta que tiene el material. Bien, voy a utilizar un puntero aquí en esta diapositiva. Ok. Entonces, distintos tipos de cargas provocan distintos tipos de esfuerzos. Algo que es importante mencionar e ir teniendo bien claro a lo largo de estas sesiones, un concepto que seguramente muchos ya conocemos o hemos visto desde las escuelas de ingeniería, es que los esfuerzos, ingenieros, son una magnitud vectorial, ¿sí? ¿Se acuerdan de las definiciones de vector? Un vector lo definíamos en la escuela como una representación gráfica de una magnitud física. Y ahí está una palabra clave, magnitud. Y otra componente muy, muy importante en una magnitud vectorial es que esa magnitud tiene una dirección, ¿sí? Entonces, los esfuerzos son magnitudes vectoriales. ¿Qué significa? Que además de tener una magnitud, tienen una dirección particular. Esa dirección particular que tenga el esfuerzo va a depender del tipo de carga a la cual se esté sometiendo. Aquí estamos representando de manera general algunos de los principales tipos de esfuerzos mecánicos que pueden estar presentes. No son todos. Puede haber esfuerzos asociados a temperaturas, puede haber esfuerzos asociados a cargas centrífugas, a distintos tipos de cargas puede existir un esfuerzo correspondiente. Sin embargo, estos que mostramos aquí pueden ser algunos que comúnmente van a estar presentes, digamos, en la mayoría, alguno de estos, en la mayoría de los componentes mecánicos que estemos desarrollando. La intención de analizar los esfuerzos. Bueno, nos va a analizar, hacer un análisis de esfuerzos, un análisis de tensiones, también esfuerzos o tensiones, nos va a ayudar a entender cómo es el comportamiento del diseño que estamos teniendo. ¿Cuáles son las regiones de nuestro diseño en las cuales estos esfuerzos tienden a incrementarse? ¿Con qué intención? Bueno, saber dónde debo de reforzar mi diseño. También me sirven para saber
cómo puedo reducir la cantidad de material en mi diseño. ¿Por qué? Pues bueno, si hago un análisis de esfuerzos, me puedo dar cuenta de una manera muy clara, muy precisa, cuáles son las zonas en mi diseño que tal vez no hay una gran magnitud de esfuerzos y que por lo tanto puedo aligerar, puedo remover material, puedo optimizar mi geometría. Nos ayuda a reducir el peso y sobre todo nos ayuda a poder explorar distintas alternativas de diseño, a impulsar la innovación de los proyectos que estamos desarrollando. Haciendo un análisis de esfuerzos, también yo puedo tener la certeza y conocer el factor de seguridad o la seguridad del diseño que yo estoy desarrollando. Son temas que vamos a ir hablando a lo largo de esta sesión. Muy bien. Vamos a hablar de manera general un poco más de detalles sobre estos distintos esfuerzos que están presentes. Bueno, aquí están un poco listados y vamos a irlos explorando. Empecemos con los esfuerzos axiales. Los esfuerzos axiales, tal vez recordamos esta formulita de la escuela, mecánica de materiales. Los esfuerzos los vamos a estar representando con la letra griega sigma. En el software también se representa con esta letra, pero es con una letra S. Lo vamos a ver cuando pasemos al ejemplo práctico. Acuérdense, todo esto después lo vamos a relacionar y saber cómo lo hacemos con el software. Los esfuerzos axiales es cuando la carga, es decir, la fuerza externa, se aplica de manera axial, longitudinal a lo largo de nuestro elemento. Sí, acuérdense, hace un momento hablábamos de las direcciones. No es lo mismo que un elemento esté en tensión, estirándose, una barra, a que se esté comprimiendo. A esto nos referimos con una magnitud vectorial, puesto que no solo tiene una magnitud, sino también una dirección de trabajo. Eso es muy importante por temas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. El esfuerzo axial lo calculamos dividiendo la fuerza axial que se está aplicando a nuestro modelo. Vamos a ver este. Es la carga aplicada entre el área de sección transversal de nuestro elemento. Es decir, el diámetro de nuestra barra, la sección transversal de nuestro perfil cuadrado, o la sección transversal de nuestra viga, o la serie de placas que estamos colocando para hacer, no sé, el chasis de un remolque, etcétera. Así son las cargas, el área de sección transversal. Entonces, si vemos un poco esta fórmula a nivel teórico, a nivel analítico, pues nos damos cuenta que si tuviéramos esta barra aquí del ejemplo, esta fórmula no nos indica o no nos da referencia si hay una variación del esfuerzo a lo largo de la longitud del elemento. Esto que nos implica o que nos está diciendo es que cuando tenemos un elemento sometido a tensión o compresión pura, es decir, no hay otra carga aplicada, y la carga está bien centrada en el eje neutro de nuestro elemento, el esfuerzo va a ser constante a lo largo de la magnitud, a lo largo de la longitud de nuestro elemento. Este es el esfuerzo axial. ¿Qué pasa si yo aumento la carga? Pues va a aumentar la magnitud del esfuerzo. ¿Qué pasa si yo disminuyo la sección transversal, es decir, utilizo un elemento más pequeño? Va a aumentar la magnitud del esfuerzo. De manera inversa, si yo disminuyo la magnitud de la carga, disminuyo la magnitud del esfuerzo, o si disminuyo, perdón, o si aumento el área de sección transversal, voy a disminuir también la magnitud del esfuerzo presente. Bien, pasemos ahora al esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión es cuando, lo podemos representar como en este diagramita, por ejemplo, es cuando nuestro elemento tendemos a flexionarlo, a doblarlo, ¿sí? Vean cómo la representación de estas trayectorias, de estas líneas, nos muestra cómo el elemento se está doblando. Imaginemos, no sé, tal vez un pasamanos, un juego de estos infantiles en el que nos vamos colgando por diferentes cargas. Yo estaría representando mi fuerza con esta carga aquí en el centro. Estoy tratando de doblar el tubo. Aquí si analizamos este diagramita, vemos cómo en la parte superior, según este diagrama, el material arriba se está comprimiendo, ¿sí? Es decir, hay una dirección, el esfuerzo está trabajando en determinada dirección.
Sin embargo, en la parte posterior, el material se está estirando, ¿sí? Aquí ya en este tipo de esfuerzo, en el esfuerzo de flexión, vamos a tener una distribución que no es precisamente uniforme a lo largo de la sección transversal. La manera en la que determinamos el esfuerzo de flexión, pues es con esta representación. El esfuerzo de flexión es igual a m, que es el momento, ¿sí? No se trata de regresar a las clases de mecánica de materiales, es nada más el contexto teórico, ¿sí? Pero si gustan que profundicemos, lo pueden decir por los foros y podemos dedicar más tiempo a estas sesiones. El momento de flexión, que tiene que ver con la longitud del elemento en el cual estamos aplicando las cargas, ¿sí? Por la distancia c, que la distancia c es pues la distancia del eje neutro a la fibra o a la ubicación en la cual queremos calcular el esfuerzo de flexión entre el momento de inercia. Estos dos valores, tanto c como i, dependen únicamente de la geometría. Es decir, si estoy utilizando una barra cilíndrica, o estoy utilizando un eje hueco, o estoy utilizando un perfil en viga I o un perfil en L, ¿sí? Tanto C como I dependen de la geometría. Es la sección transversal que yo estoy utilizando. Y M, o el momento flector, va a depender de la magnitud de la carga que esté aplicando y la distancia, el brazo de palanca al cual se esté aplicando la carga. En los esfuerzos de flexión, Inges, vean esta distribución. Digamos, esta es nuestra viga, ¿sí? La cual estamos aplicando una carga de flexión. Y nos representaría esta distribución de tensiones. Aquí algo que es importante notar es que por el eje neutro, la magnitud del esfuerzo es cero, ¿sí? Si me regreso aquí voy a regresarme a la fórmula. Esta distancia C es la distancia del eje neutro hacia la fibra exterior de la sección transversal. Imagínense que sea cero. ¿Cuál sería la magnitud del esfuerzo? Pues cualquier momento, cualquier número multiplicado por cero se va a convertir en cero. Entonces, si la distancia del eje neutro es cero, la magnitud del esfuerzo es cero. ¿Qué significa eso? Pues es este punto de acá. La magnitud en el eje neutro es cero. Y vean las representaciones vectoriales de este esfuerzo de flexión, como hacia un lado del eje neutro llevan determinada dirección, pero para el lado contrario del eje neutro llevan una dirección contraria. Es lo que hablábamos hace un momento. Para un lado vamos a tener tensión y para otro lado vamos a tener compresión. Inges, acuérdense, si hay alguna pregunta o algún tema que quieran que volvamos a comentar, nos lo pueden decir por el chat. Y así como hay esfuerzos axiales, esfuerzos de flexión, hay otros tipos de esfuerzos. Por ejemplo, el esfuerzo de torsión, cuando tenemos un torque que tiende a torcer, a girar nuestro elemento, se representa o lo conocemos como un esfuerzo de torsión, en el que ese torque, la magnitud de ese torque y las condiciones geométricas, nuevamente, en este caso R y J, que tienen que ver con las magnitudes de las secciones transversales, son quienes determinan las magnitudes de estos esfuerzos de torsión. Tenemos otros esfuerzos como los esfuerzos cortantes directos o el esfuerzo cortante transversal, en el cual el elemento tiende a cortarse, a fracturarse, ¿sí? Representado por estas relaciones de aquí. La intención de platicar este concepto teórico analítico es para poder interpretar de una manera más apropiada los resultados que obtenemos con simulación. No es que necesariamente tengamos que dominar o conocer todas estas fórmulas para utilizar SolidWorks Simulation. Es importante saber que existen, tenerlas presentes, tener como ingenieros de diseño una referencia, un panorama general sobre cuáles son estos tipos de esfuerzos y cómo es la forma en la que actúan con el material. ¿Con qué intención? Pues con la intención de poder tener una interpretación más apropiada de los resultados que estamos obteniendo de simulación. Ahora, hemos hablado o estamos hablando de distintos tipos de esfuerzos, los estamos viendo de manera aislada, pero ¿qué pasaría
si esos esfuerzos actúan de manera combinada. Por ejemplo, un eje. Digamos, tenemos un eje de una transmisión mecánica en el cual el motor está haciendo girar el eje, por lo tanto se está aplicando un torque, por lo tanto está aplicando un esfuerzo de torsión. Sin embargo, ¿qué pasaría si este vehículo, si al momento de estar transmitiendo la potencia, el motor, también tenemos una carga de trabajo que se está desplazando en ese vehículo? Vamos a tener otro tipo de esfuerzos. ¿O qué pasaría si mientras está desplazando a determinada velocidad pasa por un bache y tenemos un impacto externo? O sea, tenemos una presencia de distintos tipos de esfuerzos que analíticamente, con las fórmulas que veíamos hace un momento, tal vez sería complejo hacer ese cálculo de todos esos esfuerzos. Sin embargo, con la simulación es mucho más fácil poder hacer este análisis complejo de esfuerzos. Esto nos lleva a este planteamiento. ¿Es posible tener una combinación de estos esfuerzos? En la vida real y generalmente en los proyectos que estemos desarrollando van a ser estas situaciones en las cuales vamos a tener una combinación de distintos tipos de esfuerzos. A esto le llamamos un estado generalizado de esfuerzos. Acuérdense que SolidWorks es un software de diseño en 3D y las fórmulas que veíamos hace un momento están en 2D, están trabajando en un plano, pero en la vida real, en las máquinas que estamos haciendo, en los equipos que estamos haciendo, en la vida real, todo es en 3D. Entonces, cuando tenemos un elemento en 3D, vamos a tener esfuerzos que están actuando en 3D, es decir, en 3 direcciones. Este diagramita que tenemos en la pantalla representa una geometría, ¿sí? Pensemos que es nuestra máquina, pensemos que es un soporte o que son los juegos mecánicos que estamos desarrollando, que es un remolque, representa los diseños que estamos desarrollando, ¿sí? Esta geometría en azul. Y en un punto en específico, por cierto, este elemento que estamos diseñando está sometido a distintas cargas, a la fuerza F1, a la fuerza F2, un torque, un momento, tal vez un incremento en su temperatura, sí está sometido a distintas cargas. Entonces, esas distintas cargas están provocando distintos esfuerzos. En un análisis detallado de la geometría, un análisis detallado de esfuerzos, podemos realizar un estudio y tomar un pequeño punto de todo nuestro equipo, los puntos críticos, obviamente. Tomamos un pequeño punto y sobre ese punto queremos determinar cómo es su estado de esfuerzos. ¿Cómo se representa ese estado de esfuerzos? Solemos utilizar cuando lo hacemos analíticamente, este diagrama acá, que se llama un estado generalizado de esfuerzos, en el cual yo, en un punto cualquiera de mi geometría, yo hago un análisis y veo cuáles son los distintos esfuerzos que están trabajando en ese punto. Con distintos esfuerzos me estoy refiriendo a los que hablábamos hace un momento, los esfuerzos axiales, los esfuerzos de flexión, los esfuerzos cortantes. Los distintos tipos de esfuerzos que estén trabajando los puedo representar yo en este punto en particular. De una manera más matemática, se representan con un tensor de esfuerzos, ¿sí? ¿Alguien en algún momento, en alguna materia, recuerda haber visto este diagramita? Pueden levantar la mano, poner un comentario en el chat si recuerdan haber visto este elemento en algún momento. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo este tensor de esfuerzos? Este tensor de esfuerzos vamos a analizarlo. Bueno, tenemos de entrada la letra sigma, que dijimos que es la que utilizamos para representar esfuerzos mecánicos, ¿sí? Y nos dice el esfuerzo en X, Y, Z. O sea, de entrada ya me está diciendo, estoy trabajando en 3 dimensiones, X, Y, Z. Y me muestra esta matriz, en la cual me está indicando cuáles son los esfuerzos en las distintas direcciones. Algo importante conocer, tener presente es que en este tensor de esfuerzos o en este estado generalizado de esfuerzos,
los esfuerzos que vamos a tener en la diagonal principal de esta matriz van a ser los esfuerzos que actúan de manera paralela a las tres direcciones, X, Y y Z. O sea, son los esfuerzos normales, ¿sí? Que actúan en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Los demás elementos de esta matriz, es decir, los que tenemos por arriba de la diagonal, por abajo de la diagonal, van a ser los esfuerzos cortantes, ¿sí? Que los esfuerzos cortantes solemos representarlos con la letra griega tau, ¿sí? Ok, entonces este es el tensor de esfuerzos que nos muestra los esfuerzos en las distintas direcciones X, Y y Z y los esfuerzos cortantes. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, Inges? Si está todo bien, continuamos. Si quieren que revisemos algo nuevamente, lo repetimos. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Si revisamos este tensor de esfuerzos, Inges, son demasiados elementos. No es que no sea importante revisarlo, pero son demasiados elementos que puede volverse algo abstracto interpretarlo y entenderlo. Más que entenderlo, interpretarlo, ¿sí? Entonces, una manera en la que podemos evaluar de una manera más práctica un estado generalizado de esfuerzos, lo podemos hacer, bueno, aquí está el resumen de lo que acabamos de hablar, lo podemos hacer viendo otras representaciones de esfuerzos, como por ejemplo los esfuerzos principales. No voy a meterme mucho en la teoría de este tema, pero básicamente los esfuerzos principales es una representación de tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos cortantes de una manera más directa, digámoslo así, ¿no? Son los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿De qué nos sirve identificar o conocer estos esfuerzos principales? Pues nos ayuda a conocer cuáles son y en qué dirección están trabajando las magnitudes más grandes de los esfuerzos que están presentes, ¿sí? Es decir, nos ayuda a identificar cuáles son las cargas críticas que pueden provocar la falla y nos ayuda también, lo utilizamos a estos esfuerzos principales, los utilizamos en distintos criterios de falla o teorías de falla, que son los criterios que utilizamos para determinar el factor de seguridad de nuestro modelo, de nuestro diseño. Otra forma en la que podemos nosotros representar un estado generalizado de esfuerzos de una manera muy práctica, muy sencilla de analizar, es con el esfuerzo equivalente de von Mises, que por cierto esto suele utilizarse mucho en software de análisis por elementos finitos. El esfuerzo equivalente de von Mises es una magnitud, de entrada es una magnitud escalar, es decir, ya no es un vector, es una magnitud que simplemente tiene una magnitud, ya no tiene una dirección específica de trabajo. El esfuerzo de von Mises lo que hace es una representación numérica de todo lo que está sucediendo en un punto determinado de nuestro modelo, de nuestra geometría. Entonces, este valor del esfuerzo de von Mises toma en cuenta los esfuerzos de tensión, de compresión, cortantes, es decir, todo el estado generalizado de esfuerzos, digamos que lo resume y nos lo presenta con este esfuerzo equivalente de von Mises. Ahorita que pasemos al ejemplo, creo que va a quedar claro todo este tema. Ok, vamos a empezar a hablar ahora, a irlo llevando estos temas a simulación, a las simulaciones. Si vemos, Inges, aquí estamos mostrando en este ejemplo algo sencillo, es una placa con una carga en tensión. Vemos cómo, dependiendo los distintos tipos de esfuerzos, nos va a mostrar una distribución diferente. No es que tenga un comportamiento distinto, es simplemente estamos viendo las distintas componentes de los esfuerzos. Por ejemplo, el de von Mises, el esfuerzo equivalente se vería de esta manera. Los esfuerzos principales
se podrían ver con esta distribución y los esfuerzos cortantes los podríamos ver con esta distribución. Es decir, cuando estemos analizando los resultados de simulación, es importante saber o tener claro qué componentes de esfuerzos son las que estamos viendo. Ok. Vamos a tener una sesión, Inges, en específico donde vamos a entrar con detalle a lo que son los criterios de falla, es decir, cómo podemos determinar el factor de seguridad de nuestros componentes. Pero básicamente lo que hacemos para determinar el factor de seguridad es comparar los esfuerzos presentes en nuestra geometría. Comúnmente lo podemos hacer con el esfuerzo de von Mises o con los esfuerzos principales. Lo comparamos contra una propiedad del material, comúnmente el límite elástico, ¿sí? Y de ahí calculamos nuestro factor de seguridad. Entre otras razones, también por eso es importante tener claro el tema de esfuerzos, porque nos ayuda mucho a determinar el factor de seguridad de los diseños que estamos desarrollando. Bien. Voy a pasar muy, muy breve por esto, simplemente para tener un contexto más práctico. Existe un método, Inges, que a través de pruebas físicas, a través de experimentos de laboratorio, se llama fotoelasticidad. Es posible determinar cómo es esa distribución o esa dirección en la cual se están actuando los esfuerzos. Suelen utilizarse materiales transparentes que reflejan sí, reflejan la luz de determinada manera y eso nos sirve para ver cómo se está deformando el material, cómo la luz toma una dirección determinada que representa la dirección y la distribución de los esfuerzos. Aquí en este ejemplo que estamos poniendo, tenemos una llave mecánica que se le está aplicando un torque y vemos con este ejercicio, este ensayo de fotoelasticidad, cómo es esta distribución de esfuerzos físicos reales que se está teniendo. Si se fijan, es muy parecido a los resultados de simulación que obtenemos. Entonces, estos son ensayos que suelen utilizarse para conocer cómo es esa distribución de tensiones o de esfuerzos mecánicos que están presentes en nuestras geometrías. Aquí tenemos otro ejemplo de estos escenarios de fotoelasticidad. Vemos cómo hay regiones en las cuales el esfuerzo tiende a acumularse, ¿sí? Ok, perdón. Vemos cómo el esfuerzo se tiende a acumular en las zonas de sujeciones o de aplicación de la carga. Básicamente es lo que hacemos con simulación, ver cómo es esta distribución de esfuerzos o esta distribución de tensiones. Hacer analíticamente estos cálculos podría llevarnos algo de tiempo, nos implicaría arrastrar mucho el lápiz, pero por supuesto que es posible hacerlos manualmente. El tema de la simulación es facilitar estos escenarios en los que no todo lo tengamos que hacer manual, sino a través de simulaciones poder determinar cómo es el comportamiento del material. Tenemos un pequeño ejemplo, si después ustedes lo quieren revisar para calcular estos ejemplos, o si bien quieren representarlo con el software, adelante, nos podría servir mucho como referencia. Y bueno, lo que estamos hablando, el tema de la simulación es que de una manera muy sencilla nos permita poder comprender cómo es esta distribución de esfuerzos mecánicos en nuestros diseños, en las geometrías que estamos trabajando. Nos ayuda, primero que nada, vamos a trabajar en 3D. Es decir, sin meternos en estos temas de tensores y de estados generalizados de esfuerzos, de una manera gráfica, vamos a poder evaluar muy sencillo cómo es esta distinta distribución de esfuerzos trabajando en 3D. También nos ayuda de una manera muy práctica ver gráficamente cómo son esas distribuciones de tensiones. Ok. En el siguiente tema, relacionándolo con los elementos finitos, hablamos la sesión anterior que el método de análisis por elementos finitos es una técnica numérica que nos ayuda a realizar de manera computacional lo que acabamos de hablar anteriormente. Aquí están las distintas etapas que hablamos en la sesión anterior, sintetizadas en esta tabla. Y algo aquí que es muy importante tener presentes es que
este texto que tenemos aquí abajo. El software lo que va a resolver inicialmente son los desplazamientos que se presentan en la geometría, ¿sí? Resuelve los desplazamientos y a partir de los desplazamientos el software va a derivar cuáles son las deformaciones y después cuáles son los esfuerzos que están presentes en nuestra geometría. En sesiones siguientes vamos a utilizar nuevamente este concepto para tener referencia sobre la precisión de los resultados que estamos obteniendo a través de nuestras simulaciones. Bien, ya estamos prácticamente terminando la parte teórica, la parte compleja de esta sesión para irnos de manera bien práctica a los ejemplos con el software en SolidWorks Simulation. Aquí está el resumen que veíamos la vez pasada. Vamos a hacer este procedimiento, pero utilizando las herramientas. Nos vamos a concentrar mucho en esta última etapa de procesamiento de los resultados para analizar los esfuerzos para los ejemplos que tenemos presentes en esta sesión. Muy bien, vamos entonces a nuestro ejemplo práctico. Ok, vamos a trabajar con un ejemplo sencillo, geométricamente, con la intención de poder pasar por estos distintos conceptos que hablábamos de manera práctica con el software. Vamos a estar trabajando con una geometría, una barra en la cual la vamos a estar sometiendo a distintos tipos de cargas. ¿Sí? Vean, estas flechas moradas representan lo que teóricamente hablábamos como cargas externas. Son las cargas que están por fuera de nuestro modelo que están provocando esfuerzos en nuestra geometría. Vamos a utilizar el software para interpretar estos distintos esfuerzos. Ok. En el chat se acaba de compartir el ejemplo que vamos a utilizar para esta práctica. Si quieren pueden seguirnos paso por paso con este ejemplo o pueden simplemente estar acompañándonos siguiendo la explicación y ustedes lo puedan replicar posteriormente. Ok, bueno, entonces vamos a nuestro primer ejemplo. Vamos a tener nuestra viga, que va a ser una viga en cantilever, va a estar fija, va a estar anclada en uno de sus extremos y va a tener una carga actuando en el extremo. Vamos a analizar los esfuerzos. Y aquí, Inges, no sé si me puedan escribir por el chat. Según este diagrama y lo que veíamos anteriormente, ¿qué tipos de esfuerzos consideran ustedes que van a estar presentes? Vamos a tener, ¿cuáles serían? Cortantes, axiales, de flexión, de torsión. ¿Qué tipo de esfuerzos, Inges, consideran ustedes que estarían presentes en esta geometría? Entonces, en lo que se van abriendo las piezas, nos podrían ir escribiendo por el chat cuál es su opinión. Y vamos a nuestro primer ejemplo. Mike, te paso la pantalla para que nos puedas apoyar realizando esta práctica. Ándale, muchas gracias, Jorge. Sí, el ejercicio parece simple, pero a fin de cuentas es de reforzar y evidenciar cómo se ven estos temas que nos explicaba Jorge de los esfuerzos, recalcando que son vectores, ¿no? Que son que tienen direcciones, que tienen su magnitud. Y aquí queremos pues evidenciar que está presente en la simulación, ¿no? Y muchas otras cosas más que yo creo que no nos alcanzaría en una hora, como para comprender todo lo que pasa mecánicamente detrás de nuestra simulación, pero que está, ¿no? Que está en nuestros resultados, que está considerado y que bueno, pues por eso es llamada herramienta, ¿no? Herramienta de simulación. Entonces les voy a compartir yo la pantalla. No sé si pudieron abrir la pieza, si tienen alguna complicación o algo así, ahí nos pueden comentar también en el chat para pues si les interesa seguir la práctica guiada. Si no, en la documentación ahí mismo del foro se va a incluir paso a paso de cómo representar para que también si tienen poca familiarización con la herramienta que puedan ir conociendo la interfaz, ¿no? Que pues a fin de cuentas sigue siendo SolidWorks, pero un complemento que tiene sus cosas específicas, ¿no? Para empezar también desde la sesión pasada,
les trataba de mostrar cómo activar este complemento del que ustedes disponen. Les vuelvo a comentar que si tienen algún problema con eso, nuestros correos están aquí mismo en las diapositivas y los vamos a compartir. O aquí mismo a soporte.intelligy.com para pues podernos acercar y que tengan esta herramienta a su disposición. ¿Sí? Es, como les comento, aquí donde está el engranecito, está la pestañita de add-ins o complementos según el idioma, y por aquí nos debe aparecer simulación. ¿Sí? En caso de que no esté, es cuestión de instalarlo, y como les comento, podemos gestionar esa actividad si es necesario con ustedes. Entonces, activado nuestro complemento de simulación, vamos a recrear lo que vendría siendo la viga de cantilever que nos podemos ver ahí en las diapositivas. Aquí en nuestra pestañita de simulación vamos a crear un nuevo estudio. ¿Sí? Un nuevo estudio llamado Static 1, estático 1, y vamos a asignarle aquí una geometría fija, ¿no? Vamos a fijarla de uno de los extremos como simulando que está empotrada, ¿no? Como se mostraba en el diagramita. Entonces aquí es en fixtures o geometrías o sujeciones, que vendría siendo en español, y con la herramienta de geometría fija, ¿sí? Y lo que va a estar haciendo es sujetar lo que vendría siendo uno de nuestros extremos, el extremo de nuestra pieza, a nivel de elementos de simulación. Va lo que vendría siendo la malla, está sujetando todos sus elementos y les está restringiendo el movimiento. ¿Sí? Y del otro lado vamos a asignarle una carga de tipo fuerza. Aquí, con una dirección asignada hacia abajo, ¿verdad? Bien. Ok. Igual si les surge alguna duda, que nos vayan siguiendo en el paso a paso, que quieran aclarar, ahí nos los pueden poner en el chat. Entonces, esta fuerza la vamos a poner de 200 newtons. Previamente, este modelo ya tiene asignado un material del cual se generan estas ecuaciones de las cuales se calcula, como les decía Jorge, el desplazamiento, que posteriormente calcula los esfuerzos, ¿no? Se resuelve a partir de la matriz de rigidez que va asignada por parte del material. Y bueno, esa es la manera en la que trabaja aquí nuestro software, ¿no? ¿Sí? Para la parte de la malla, aquí tenemos la parte de crear la malla, Create Mesh, y pues podemos darle algunos parámetros estándares, una malla estándar con un tamaño pues no muy refinado, pero pues funcional, y le damos en OK. Tenemos ahora sí ya la ejecución de nuestro estudio. Podemos correr el estudio. Y como nos decía Jorge, una de las derivadas de los cálculos de esfuerzos es el esfuerzo de von Mises, que es el que nos entrega por default nuestro software de simulación, ya que es de los más eficientes para definir criterios de falla en materiales dúctiles, como vendrían siendo los metales en este caso, que fue asignado un metal de aleación 1020. Y pues bueno, es así como nosotros podemos encontrar un criterio de falla en SolidWorks, pero lo que estamos interesados ver en este momento es ver las direcciones de estos esfuerzos, porque como pueden ver aquí es solo un color, ¿no? Solo nos muestra el color, porque es el estado de, por así decirlo, de concentración de energía de los esfuerzos, ¿no? El von Mises es un esfuerzo que está, que representa la concentración de todos los esfuerzos que veíamos en las matrices que nos mostraba Jorge, ¿no? Que son en muchas direcciones, con muchas magnitudes, y se generaliza de cierto modo en el esfuerzo von Mises, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros nos pasamos aquí en editar nuestro trazado, podemos pedirle que nos muestre los esfuerzos en cierta dirección. Por ejemplo, aquí vamos a tomar la dirección en el eje de las zetas y que nos lo muestre de modo en vectores, ¿no? Para ver las direcciones en las que, pues bueno, se están representando estos esfuerzos, ¿sí? Como pueden ver, se ven aquí las flechitas, la dirección representando el vector, unas hacia una dirección y otras hacia otra. ¿Por qué? Bueno, aquí estábamos viendo también con Jorge. Perdón, Jorge, sí, aquí tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, Mike. Mira, está bien interesante trabajar con este modelo. Y mira, algo que nos sirve mucho este ejemplo es que podamos ver con claridad y diferencia lo que sucede con von Mises. Si vemos en este momento cómo está la gráfica que está mostrando Miguel, vemos cómo en la escala de resultados, de entrada tiene el título de esta escala, tiene las letras S y la letra Z. Acuérdense, hace un momento decíamos que comúnmente utilizamos la letra sigma para representar esfuerzo. Sin embargo, en simulación y generalmente en cualquier software, los esfuerzos los vamos a representar o se van a ver con la letra S, ¿sí? De estrés. En inglés esfuerzo se utiliza la denominación estrés. Entonces, SZ significa el estrés o el esfuerzo en la dirección Z de esta geometría. Pero, y bueno, si lo notamos y vemos la escala de las magnitudes, tiene un valor máximo de 3.84, en este caso son megapascales, y un valor mínimo de menos 3.89. Dices, caray, tienes un signo negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Bueno, como estamos viendo una de las componentes, en este caso la dirección Z, el signo negativo nos está indicando la dirección en la cual está trabajando el esfuerzo. Aquí, la forma en la que se está mostrando la geometría, se ve muy claro cómo están teniendo direcciones distintas estos componentes. Sin embargo, si hubiéramos o si vemos una gráfica de esfuerzos de von Mises, ustedes se van a dar cuenta, si de hecho si lo ven en sus ejercicios, la gráfica de von Mises no tiene valores negativos. De hecho, mira, Miguel, vamos a cambiar al esfuerzo, a la magnitud de von Mises. Vamos en editar definición y en la componente seleccionamos el esfuerzo de von Mises. Se fijan en el esfuerzo de von Mises, la escala que está representada en nuestro gráfico de resultados no tiene valores negativos. ¿Por qué? Pues es una magnitud escalar, o sea, va desde 0 hasta un valor máximo. Y se fijan, ya no tenemos rojo por arriba y azul por abajo, simplemente tenemos una línea azul al centro, que como veíamos en la explicación teórica, este esfuerzo es un esfuerzo de flexión y alrededor o cerca del eje neutro, la magnitud del esfuerzo tiende a 0, ¿sí? Y aquí pues vemos cómo las magnitudes van desde 0 a un valor máximo. Una forma en la que podemos cambiar de manera rápida de componente de esfuerzo es si hacemos clic derecho en nuestra escala de resultados, está esta opción que dice Stress Component. Aquí podemos seleccionar las distintas magnitudes de esfuerzos que podamos interpretar con SolidWorks Simulation. Se fijan, están los esfuerzos normales, los shear o cortantes, los esfuerzos principales y bueno, estas distintas componentes. Si vemos nuevamente el esfuerzo normal en Z, vemos cómo nuevamente cambia la escala de colores, pero no solo la escala de colores, sino también la escala numérica. Ahora tenemos desde un valor positivo hasta un valor negativo. Entonces, siempre que estamos interpretando resultados en nuestras herramientas de simulación, es importante tener presente qué componente de resultados estamos visualizando y sobre esa componente, pues tenerla muy presente para interpretar los resultados que estamos viendo numéricamente.
Una disculpa si tenía el micrófono apagado. Lo que les decía es que sí, con esto podemos llegar a la conclusión de lo evidente que es cómo el esfuerzo de von Mises podría ser como una tipo simplificación de todos los esfuerzos que estábamos viendo ahorita con Jorge, con todas las fórmulas, pues todas las matrices que se generan, se llega a simplificar a una sola magnitud, ya ni siquiera con dirección. Para poder, bueno, llevar los análisis a algo más, por así decir, sencillo, ¿no? En vez de estar viendo todos los esfuerzos en todas las direcciones, se lleva a, pues, a una concentración de energía que representa todos los esfuerzos y determinar dónde se está concentrando, ¿no? De manera global, manera general. Entonces, les decía, con este ejercicio aquí ya se muestra los esfuerzos. Les voy a compartir aquí otra vez las diapositivas para mostrar lo que vendría siendo mecánicamente cómo se comporta esta viga con esta carga, ¿no? Se puede ver este trazado de esta curvita en la que si se le agrega esta carga P, por la parte de arriba, todo lo que vendría siendo el material en esta sección se viene estirando, ¿no? Se viene tensando, mientras que la parte inferior, este triangulito que se forma en la parte de abajo, se está comprimiendo el material, ¿no? Nosotros a lo mejor agarramos este ejemplo muy fácil para poder visualizar cómo es uno como con percepción puede asumir estas cosas, ¿no? Con solo ver esta imagen uno puede percibir cómo se está, cómo se va a comprimir en la parte de abajo y cómo se va a estirar en la parte de arriba, ¿no? Y es lo que llegamos a ver en el software. Pero ¿qué se hace cuando llegan a ser diseños en los que no es solo una barra empotrada y con una carga simple, ¿no? Podemos llegar a empezar a meter cargas compuestas, ¿no? Poner cargas en diferentes direcciones, geometrías más complejas. Por ejemplo, si le damos aquí, vamos a recrear este estudio, vamos a copiarlo y con otra configuración que viene dentro de este mismo modelo, que tiene una geometría diferente, que es esta, ¿sí? La concentración de esfuerzos va a cambiar. Tenemos incluso algo que está muy estudiado, que es los factores de concentración de esfuerzos, ¿no? Que se llega a cambiar la geometría y cambia el comportamiento totalmente, ¿no? Y que a nivel, pues por ejemplo, hacer los cálculos manuales representa cambios pues a nivel de hasta de dónde tomar los datos en las gráficas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de concentración de esfuerzos para ciertas geometrías. Y bueno, vamos a ver aquí en SolidWorks esta representación de concentración de esfuerzos por cambios de geometría, ¿no? Podemos simular este mismo escenario, pero con la geometría diferente. Y vamos a ver cómo se concentra ahora los esfuerzos. Si se fijan, ya ni siquiera es en la parte donde está empotrada, ¿no? Sino ahora se concentra más en la parte en la que está este cambio de geometría, ¿no? Y es a lo que pues quiero llegar con este punto en el que, pues bueno, este ejemplo es algo sencillo solo para evidenciar todo lo que está detrás de la simulación a nivel mecánico, a nivel de mecánica de materiales, todo lo que vimos con Jorge respecto a el comportamiento de los esfuerzos y cómo se transmite aquí en nuestro software, ¿no? Y que lo podemos aplicar pues diseños complejos, a escenarios complejos que a nivel realizar cálculos manuales, pues bueno, ya no es tan fácil, tan sencillo como parece hasta ahora. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí igual las tensiones en el eje de la Z para ver también aquí las direcciones. Que bueno,
A mí me gustaría que comentaran en el chat, Inge, si ustedes esperaban que estuviera este cambio de concentración de esfuerzos, que estuviera ya no en la parte empotrada, sino en la parte donde está la curvatura. Si se fijan, las flechitas pasaron de estar eh, las más concentradas en la parte empotrada a estar ahora en la parte donde está la curvita, este cambio de geometría. Me gustaría que me comentaran, Igis, aquí en el chat, si, si es algo que ustedes esperaban, que si pues por la pura percepción de verlo a ojo de buen cubero, decir, ahí va a estar la concentración, ¿no? O, pues bueno, si nos pueden apoyar ahí para, pues bueno, llegar a una conclusión de este punto, ¿no? Y también, pues bueno, ya se nos están terminando la hora. No sé si, Jorge, me puedas ayudar aquí a dar un cierre, alguna conclusión también que quieran aportar aquí en el chat de su parte, alguna duda que les haya quedado, o sobre el ejercicio o los temas que se vieron aquí en las diapositivas. Adelante. Gracias, Mike. Muy claro el ejemplo, nos ayuda mucho a tener claro cómo se comporta el software. Yo, bueno, como conclusiones, qué podemos realizar? Bueno, podemos invitar a todos ustedes a que ustedes sigan explorando con el software. Aquí en este ejemplo que hizo Miguel, yo, bueno, podría hacer algún planteamiento. ¿Qué pasa si además de esta carga que está aplicando Miguel en el extremo que está actuando o provocando un momento de flexión, ponemos una carga adicional? Ponemos una fuerza que tal vez esté en tensión. Vamos a invertir su dirección. ¿Qué pasa si ahora tenemos este escenario, ¿no? En que tenemos no solo una carga de flexión, sino una carga de tensión que está actuando sobre la barra. ¿O qué pasa si le ponemos un momento, un torque, una torsión a esta barra? ¿Cómo son esas distribuciones de esfuerzos? Bueno, los invitamos mucho a que ustedes lo evalúen directamente, conozcan cómo es el comportamiento y acuérdense, toda esta información va a estar en el foro, en el enlace que pasamos hace un momento. ¿Sí? Aquí es donde vamos a estar compartiendo todas estas sesiones. Si aún no tienen una cuenta en el portal de clientes de IntelliJ, los invitamos mucho a que la creen porque aquí se va a compartir la información. En estas secciones nos pueden agregar comentarios o preguntas que puedan tener sobre los distintos temas que se están abarcando. Bueno, estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra segunda sesión. Recuerden que vamos a tener distintos temas a lo largo de estas sesiones. La sesión del día de hoy, lo que nuestra pretensión era simplemente relacionar conceptos de ingeniería con el software y cómo podemos nosotros ir relacionando los distintos temas analíticos, teóricos con el software. A lo largo de las siguientes sesiones, que la siguiente sesión vamos a trabajar esto, los invitamos mucho a que no se pierdan esta tercera sesión. En esta lección vamos a ver las mejores técnicas o cuáles son las técnicas que tenemos para preparar la geometría para el diseño. Y a partir de esta tercera sesión y en adelante vamos a ir profundizando mucho en los distintos pasos que tomamos en cuenta para la configuración de las lecciones. En el material que van a tener disponible en el foro donde vamos a colocar esta información, van a poder ustedes consultar el paso a paso de los ejercicios que nos estuvo presentando Miguel, ¿sí? Para que se puedan replicar y también la manera en la que manipulando nuestras herramientas de postprocesado podemos visualizar nuestras gráficas con estas flechas que nos indican las direcciones de trabajo.